Un saludo a todos los participantes en este ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Presentaremos el trabajo Enseñanza y aplicación de métodos cuantitativos en ciencias sociales, un caso con estudiantes de administración. Los expositores somos el doctor David Juárez Luna y un servidor, el doctor Rodolfo García del Castillo. En primer lugar, presentamos los objetivos del trabajo. El trabajo busca identificar la percepción que tienen los alumnos de ciencias sociales, en este caso, un grupo de alumnos de la carrera de administración en la UAM Azcapotzalco, sobre su aprendizaje en métodos cuantitativos y las dificultades que enfrentan durante su aplicación a casos concretos de política pública. Segundo objetivo, mostrar que los problemas sociales deben constituir la columna vertebral de la enseñanza de las matemáticas en ciencias sociales. Es decir, en los cursos de matemáticas para ciencias sociales se debe comenzar por definir un problema social. Dicho proceso de definición, por un lado, hace evidente la necesidad de emplear matemáticas para analizar el correspondiente problema social. Por otro, muestra a los alumnos la conveniencia de aplicar las herramientas matemáticas aprendidas para evaluar las políticas públicas asociadas al problema social definido. Es importante señalar que esta aproximación nos permitió trabajar con el grupo de alumnos y observar tanto las percepciones que ellos tienen como el desempeño que verdaderamente obtuvieron al aplicar métodos cuantitativos. El uso de los modelos matemáticos y en general del lenguaje de las matemáticas nos ofrece bastantes ventajas, no solo en ciencias sociales, sino prácticamente en cualquier aplicación. La primera cuestión que tenemos que tener claro es que a través de los modelos matemáticos podemos aprender mejor la complejidad y contamos con un lenguaje transparente para comunicarnos entre diferentes disciplinas. Independientemente de cuál sea nuestra formación, esta forma de comunicación a través del lenguaje matemático nos permite acceder a trabajos con multidisciplina y transdisciplina, es decir, en donde diferentes expertos en materias específicas pueden contribuir a que el alumno aprenda y utilice las herramientas para solucionar asuntos y problemas concretos. Algunos autores han detallado con mucho mayor rigor por qué utilizar matemáticas en ciencias sociales. Este resumen que nos presenta Peña Sánchez de Rivera es bastante ilustrativo. En primer lugar, las matemáticas te obligan a definir claramente las variables de interés de cada problema y de ahí establecer las hipótesis para observar su comportamiento y las relaciones que existen entre ellas. En segundo lugar, el lenguaje matemático permite importar a las ciencias sociales modelos de relación entre variables que ya fueron utilizados en otras ciencias y han sido exitosas. En tercer lugar, la creciente disponibilidad de datos. Hoy vivimos en un mundo de información que nos desborda y contamos con un herramental tecnológico que nos permite manejarlo. Bueno, pues todo esto lo podemos hacer mucho mejor gracias al uso riguroso de modelos matemáticos que además nos permiten ir mezclando la relación entre el problema y la solución y hacerlo cada vez más claro para quienes trabajan en estos temas. Específicamente en la carrera de administración de la UAM Azcapotzalco, existe un conjunto de UEAs, de unidades de enseñanza-aprendizaje, materias que buscan otorgar a los alumnos las capacidades suficientes para después aplicarlas en solución de problemas concretos.
Tenemos los cursos de métodos cuantitativos, las estadísticas, las microeconomías y la investigación de operaciones. Es justo señalar que aquí estamos únicamente recuperando las materias o UEAs que corresponden a un núcleo central de conocimientos, porque en realidad a lo largo de toda la carrera existen contenidos transversales con distinto grado de profundidad que utilizan matemáticas y son parte central de la carrera. De hecho, incluso desde el perfil de ingreso se solicita que una de las habilidades con las que deben contar nuestros aspirantes y después nuestros alumnos es justamente el manejo de métodos cuantitativos. En esta ocasión, tomamos un caso de política pública para analizar el problema de jóvenes construyendo el futuro, un programa que echó a andar el actual gobierno y con este específico caso buscamos que alumnos del 11º trimestre dentro de la OEA de Políticas Públicas, aplicando una metodología de estudio de caso, fueran capaces de generar soluciones sustentadas, en donde valorar las factibilidades de dichas soluciones para echarlas a andar en la práctica. Esto suponía fundamentalmente un conjunto de 3 pasos y subcontenidos concretos. El primero era la definición del problema, que obligadamente también conducía a la identificación de elementos de política que habían sido estudiados a lo largo del curso. Definiciones de qué es un actor, recursos y reglas institucionales, todo esto dentro de la teoría de política pública. El segundo exigía establecer relaciones causales que me ayudaran a comprender de dónde venía el problema. Una vez definido el problema y las aristas que este tenía, entonces había que crear esas relaciones y establecer un diagnóstico de variables que además fueran cuantificables para observar tanto su comportamiento como su potencial modificación. En el tercer punto, analizábamos las diferentes factibilidades de la solución, pero sobre todo, y esta es la parte más interesante, preveíamos sobre esa solución cuál podía ser el resultado y cómo cuantificarlo, cómo medir el resultado, el comportamiento de la decisión tomada y el efecto que tenía sobre determinadas variables muy específicas. Del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se derivan varias preguntas interesantes. A muy grandes rasgos, el programa indica dar un apoyo económico a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudien ni trabajen. Pero la pregunta es, ¿qué características tienen estos jóvenes? ¿Cuál es la distribución del número de jóvenes de entre 18 y 29 años de acuerdo con el ingreso, por ejemplo? ¿Qué proporción corresponde a mujeres y a hombres? La problemática de mujeres y de hombres es muy diferente. ¿Cuál es la distribución del número de jóvenes de entre 18 y 29 años de acuerdo con su nivel educativo? ¿Cuál es la distribución de números de jóvenes de entre 18 y 29 años que viven en ciudad y en área rural? Como nos damos cuenta, este tipo de preguntas nos lleva a que de manera obligada necesitamos aplicar probabilidad estadística para tener estas características. Una última pregunta es, ¿cómo se mide la efectividad del programa? Ya que se asignaron los recursos, ya que tienes a los jóvenes quienes las recibieron, ¿cómo mides esa efectividad? Otra pregunta que tiene como tiene necesidad de aplicar métodos cuantitativos. Y para abordar este tipo de preguntas en políticas públicas es necesario contar con relaciones estadísticas, contar con conocimiento de regresiones, tener un dominio de modelos de optimización, teoría económica y modelos de elección. El problema de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa, perdón, en particular y en general, cualquier problema de política pública requiere estos conocimientos. Una vez que los alumnos solucionaron el caso, evaluamos cuál había sido el desempeño en los puntos clave de dicha solución. Tomamos 4 aspectos fundamentales para hacer la evaluación. El primero, preguntándonos si habían sido capaces de sistematizar los conceptos
que habían aprendido de política pública. En este sentido, el resultado promedio del grupo es de 9, es un muy buen resultado. Significa que fueron capaces de identificar los conceptos y saber cómo usarlos. En la definición del problema empezó a haber, digamos, algunas ciertas dificultades, pero lo sortearon bastante bien. El desempeño promedio es de 8. Lograron, después de algunos ejercicios, acotar el problema y empezar a establecer las relaciones causales que lo explicaban. Aquí es donde empieza a haber algunas dificultades porque el establecimiento de las relaciones causales obliga también al manejo de estadística y, por supuesto, a la relación, por ejemplo, de conceptos de regresión. Y es ahí donde puede haber algunos problemas muy específicos en esta parte en concreto. Por último, al evaluar la aplicación de los métodos cuantitativos en la construcción de soluciones y prácticamente de manera transversal en la solución del caso, es donde encontramos los problemas más serios. La aplicación de métodos cuantitativos en el grupo estuvo en 5. Por supuesto, tenemos picos diferenciados en cada uno de los alumnos. Hay quien lo hace mejor, pero es preocupante encontrar que muchas de las herramientas de métodos cuantitativos no saben utilizarlas. Incluso aquí llamo la atención sobre un elemento. No es solamente que no sepan hacer, por ejemplo, una regresión o que no tengan idea de cómo organizar estadísticamente un conjunto de datos, sino que no tienen ni siquiera en mente cómo y en dónde utilizar las herramientas. Muchas ocasiones yo insisto dentro de los grupos que a veces el hecho de retomar la herramienta y volverla a aplicar, pues va a exigirnos nuevamente repasar quizá algunas cosas que estudiamos en UEAs o materias anteriores. Pero la cuestión es que si no tienes claridad sobre cuál es el uso de la herramienta, vas a tener muchísimas dificultades para después saber en qué momento las vas a aplicar. Entre las notas de los alumnos es justamente lo que encontramos, ¿no? Aquí aparecen esas notas, los conceptos de actores o stakeholder, las reglas institucionales y recursos los manejaron bien, el desempeño es aceptable en la definición de las relaciones causales del tipo si A entonces B, incluso en la construcción de otras relaciones más complejas. Ya empezamos ahí con las variables a tener problemas, ya con las revisiones y modelos de optimización es donde empezamos a enfrentarnos a las barreras mucho más fuertes. Muy bien, ¿qué hay detrás de estos resultados que los alumnos obtuvieron en, en sus evaluaciones? Lo que hicimos para tener una idea de la percepción de los alumnos fue realizar una pequeña encuesta con 3 preguntas, donde la primera pregunta es, de acuerdo con lo revisado en el curso de políticas públicas, ¿cómo evaluaría la utilidad de los métodos cuantitativos para el análisis y evaluación de políticas públicas? Tenían 5 opciones: sin utilidad, de poca utilidad, moderadamente útil, útil e indispensable. Y primeramente encontramos que el 100% de los alumnos encontraron métodos cuantitativos como moderadamente útil, útil o indispensable. Ningún alumno se prefirió sin utilidad o de poca utilidad. En la segunda pregunta, pedimos a los alumnos que, de acuerdo con su importancia, ordenen los siguientes aspectos. Obviamente, 1 es el más importante y 4 es el menos importante. Los aspectos que les dimos fue elegir y delimitar el público o población objetivo. El segundo fue elaborar un diagnóstico detallado y cuantitativo de las condiciones que prevalecen antes de la intervención estatal. El tercero, establecer una relación causal que explique el problema. El cuarto, conocer o elaborar el mapa de los actores stakeholders, clave para garantizar el éxito de la política. Y los resultados se indican aquí. Veamos, por ejemplo, vamos a comenzar desde la última opción. Conocer o elaborar el mapa de los actores por mayoría simple obtiene un 35.7% hacia
el cuarto lugar. Diríamos que ocupa el cuarto puesto. La relación, establecer una relación causal que explique el problema por mayoría simple, se ubica en el tercer lugar. Posteriormente, elaborar un diagnóstico detallado y cualitativo de las condiciones podría estar por mayoría simple en el segundo o en el tercer lugar, pero ya tenemos un tercer puesto, entonces por exclusión le quedaría el segundo puesto y elegir y delimitar el público o población objetivo por una mayoría muy significativa le corresponde el primer puesto. Y la última pregunta que realizamos fue, de acuerdo con su formación y con los cursos que ha tomado, ¿usted encuentra fácil o complicado el uso de los métodos cuantitativos? Las opciones fueron muy difícil, difícil, ni fácil ni difícil, fácil, muy fácil. De igual manera, vemos que ninguno de los alumnos eligió muy fácil o muy fácil, perdón. La mayoría dijo que ni fácil ni difícil, que a veces esta pregunta, este tipo de respuestas ocultan la verdadera respuesta. Difícil obtuvieron 21.4% y fácil 7.1%. Cuando cruzamos las respuestas de las preguntas de la utilidad de los métodos cuantitativos contra su dificultad, encontramos que del 100% de los estudiantes quienes respondieron la encuesta, una proporción importante se encuentran entre que los métodos cuantitativos son útiles o indispensables, pero son difíciles o ni fácil ni difícil. De hecho, el porcentaje de estudiantes que se encuentra en esta intersección es el 85.7% de estudiantes. Es decir, una gran mayoría reconoce que los métodos cuantitativos son útiles o indispensables y que a la vez son difíciles o ni fácil ni difícil, que podría dar alguna idea hacia la dificultad de los métodos cuantitativos que ellos perciben en su hacer de estudiantes. Ahora bien, una vez realizado este ejercicio, nos planteamos una siguiente pregunta. ¿Qué tipo de educación desearíamos? ¿Cómo nos gustaría que fuera la educación o el modelo educativo para que la interacción entre alumno y profesor fuese mucho más creativa? Y también para que contaran con las bases suficientes para después aplicarlas. Debo señalar algo que es vital. En el caso de los métodos cuantitativos, hablamos de una base obligatoriamente necesaria. Es decir, necesitamos esos conocimientos para de ahí empezar a construir las soluciones. Pero nosotros seguimos pensando que en el fondo todo el proceso educativo es un proceso de construcción. Estamos de acuerdo con un enfoque mucho más constructivista en donde existe un papel por parte del profesor y otra por parte del alumno, pero ambos tienen que ser dinámicos y propositivos. Los docentes, dice Prensky, por ejemplo, son buenos docentes cuando son capaces de elaborar y hacer preguntas correctas, asesorar a los alumnos, poner el material en contexto, explicar después de forma individual, crear rigor y asegurar calidad. Quiero que veamos estos últimos dos puntos. Nosotros propiciamos en el alumno la reflexión. En el caso que observamos es claro, le colocamos un problema de carácter social y le solicitamos una solución. Entramos en una interacción en donde tratamos de observar qué herramientas tienen, en el caso específico de este trabajo, herramientas cuantitativas, y cómo son capaces de utilizarlas, para que lo hagan con rigor y calidad. Es entonces un ejercicio de ida y vuelta en donde el profesor genera esa pregunta correcta, pero el alumno debe ser capaz de colocar en la mesa las herramientas que va a utilizar.
Esta es un poco la aspiración de lo que desearíamos. Desearíamos una educación proactiva, abierta, innovadora, emprendedora, inclusiva, ágil, ¿no? En donde fuéramos creando este concepto de interdisciplina, multidisciplina, interdisciplina como algo fundamental. Es decir, necesitamos que los profesores conozcan otras materias, otras ideas, que interactúen con otros profesores y sobre todo que sean capaces de plantear problemas que al alumno le resulten claros en términos de utilidad. Ese es un punto central. Y esto es básicamente lo que al final nos permitiría tener una forma de conocimiento constructivo y crítico. Llegamos a las conclusiones y para, digamos, hacer un recuento de lo que hemos realizado, tenemos que existen resistencias y percepciones negativas sobre el estudio de las matemáticas en nuestro sistema educativo. Adicionalmente, las bases para el uso de estas herramientas son frágiles entre los jóvenes. Los métodos cuantitativos son clave en el estudio de las ciencias sociales, particularmente la carrera de administración de la UAM Azcapotzalco, la considera una capacidad clave entre sus aspirantes y dentro del plan de estudios se le otorga un peso específico muy importante. Las materias de los últimos trimestres de concentraciones requieren de un conocimiento claro de las herramientas cuantitativas revisadas a lo largo de la carrera. La enseñanza de matemáticas para las ciencias sociales deben plantearse partiendo de un problema social que revele la utilidad y potencialidad de estas herramientas para generar soluciones. Los ejercicios elaborados con metodología de casos exigen claridad en el uso de matemáticas. Los alumnos son conscientes de esa necesidad, pero tienen dificultades para conseguirlo, pues los modelos pedagógicos con que han aprendido no proporcionan perspectivas de interdisciplina, multidisciplina y o transdisciplina, ni tampoco parten del uso de problemas claros aplicables a su campo de estudio. En la solución del caso Jóvenes Construyendo el Futuro, pese a la buena comprensión y uso del marco teórico de políticas públicas, prevalecen falencias en el uso de estadística y matemáticas que ralentizan el proceso de aprendizaje. Para impulsar un enfoque pedagógico dinámico, con participación activa de los alumnos y profesores y basada en el constructivismo, se requiere crear bases de conocimiento sólida, particularmente en métodos cuantitativos. Muchas gracias.